Buenos días. Bueno, el propósito de este video es hacer una presentación muy general del realismo literario, cosa que es una empresa muy difícil porque el realismo tiene muchas facetas, tiene muchos autores muy distintos y no se limita a la segunda mitad del siglo XIX, aunque nosotros vamos a hablar especialmente de ese momento. El realismo es un fenómeno muy amplio, eh, por supuesto que sigue habiendo novelas realistas en el siglo XXI, no es algo que haya terminado, pero bueno, lo que nosotros vamos a tratar de describir hoy, con la ayuda de Arnold Hauser, de Pierre Bourdieu y de Jaime Rest, es ese periodo tan particular de la historia de la literatura, sobre todo en Europa, que podemos ubicar con algunas discusiones entre 1830 y 1910 aproximadamente. La obra ineludible de Hauser se detiene en su 9º capítulo, que se llama Impresionismo y Naturalismo, se detiene en lo que él llama la generación de 1830. O sea, la llamada Restauración, después de la Revolución de Julio. Sería el periodo, digamos, donde para Hauser se consolida esta estética, ligada, por cierto, a todos los fenómenos sociales y políticos que fueron su matriz, es entre 1830 y 1848. Esos 18 años de revolución permanente, que va de la caída de Carlos X a la entronización de Luis Felipe I. Bueno, no importa mucho, yo no me voy a detener en los acontecimientos políticos, porque a nosotros nos interesa ver qué características tiene ese fenómeno tan particular que es la llamada novela naturalista o novela realista, que fue y sigue siendo tan importante, una especie de punto de inflexión en la narrativa. ¿Y por qué es un punto de inflexión en la narrativa, en la historia de la narrativa occidental? Bueno, porque lo que describe Hauser es una politización creciente de la literatura. Él la llama así. ¿Qué entendemos nosotros por esto de la politización creciente? Es como si la novela se hiciera cargo de la revolución social que implicó sobre todo la revolución industrial y el cambio decisivo y definitivo de las clases sociales. Hay un hecho indiscutible que determina el arte en general, ¿no? Como diría Rancière, el reparto de lo sensible, y la narrativa en particular, y dentro de la narrativa, especialmente la novela, que es con la revolución industrial el nacimiento del capital financiero y la importancia del dinero que de algún modo distribuye, es un barajar y dar de nuevo en la clasificación social o en las diferencias de clase. Entonces tenemos, por un lado, el industrial capitalista, tenemos a la burguesía en ascenso y también al proletariado, los jornaleros, que se van distinguiendo de la burguesía como clase media. Bueno, esto es nuevo en la historia política de Occidente en 1830. No era una distinción que preexistiera la revolución industrial. Y esto, de algún modo,
aparece en la novela. Yo les pedí a ustedes para la clase próxima que lean, espero que ya la tengan empezada, Eugenia Grandet, de Balzac, porque es un poco paradigmática en este sentido, ¿no? La importancia que tiene el dinero y de algún modo la determinación que éste imprime a las preocupaciones de la burguesía, del burgués en ascenso, y al mismo tiempo la mirada irónica y hasta podríamos decir cínica del escritor, que pertenece en alguna medida a esa clase social, pero de la que también se distingue, de la que se separa, y es al mismo tiempo, como dice Hauser, abogado y maestro. Abogado en el sentido de abogado del diablo, ¿no? Crítico de esa clase social en ascenso, lo vamos a ver claramente en Flaubert también. Flaubert es un crítico de la burguesía, pero al mismo tiempo está muy cerca de ella y de algún modo se dirige a ella como público lector, porque uno de los temas que van asociados a esta revolución industrial es el ascenso de la burguesía y la masificación del público lector. En esto juega un papel fundamental la prensa. Estamos hablando de las décadas del 30 y del 40, del siglo XIX, ¿no? Entre 1837 y 1847 se produce la explosión de la novela por entregas ligada al folletín, que sale con la prensa. Eso es un fenómeno que va de fines de los años 30 a fines de los años 40 del siglo XIX. Después se extiende, y había empezado antes, incluso a fines de los años 20. Pero se produce una explosión, se triplican los suscriptores a la prensa, y esa triplicación de los suscriptores tiene que ver, en la prensa francesa, ¿no? Tiene que ver con la lectura masiva del folletín, de la novela por entregas, ¿no? Se destaca entre los escritores del folletín, por cierto, Alejandro Dumas, que como sabemos no trabajaba solo, ¿no? Tenía como una especie de equipo de más de 70 escritores que trabajaban con él. Eso se nota incluso en la factura de las novelas. Si uno, esto lo digo como a pie de página, si uno lee El Conde de Montecristo, que es una novela extraordinaria, yo me atrevo a decir que se nota la pluma de Dumas en algunos de los pasajes y la pluma de los escritores contratados en otros, ¿no? Se percibe. A lo que voy es que, como dice Hauser, se convierte la novela en una mercancía. Ganaba muchísimo dinero Alejandro Dumas y sus escritores. Entonces, esta especie de máquina de producción literaria en serie nos da la pauta de cómo la literatura acompaña el proceso social, político y económico de la época. La novela también es una mercancía. Y, bueno, independientemente de este fenómeno, lo que a nosotros nos va a interesar como lectores de hoy es percibir qué operaciones se dan al interior de la novela respecto de esta revolución permanente que tiene la Europa de la segunda mitad del XIX, cómo esto filtra, permea en la novela, tanto en sus temas como en la construcción de los caracteres y esa distancia crítica del escritor con lo que narra, que es propia de la novela realista, y acá estamos dando uno de los rasgos fundamentales. Hay, por cierto, en la novela realista una descripción de los acontecimientos políticos, sociales, económicos de ese momento histórico europeo y occidental. Pero no es solo eso, es también una posición del escritor respecto de esa realidad, de algún modo
descripta y analizada, porque la novela también es un espacio de análisis, de estudio, ¿no? Tiene un vínculo potente también con la filología de la época, pero no me voy a ir por ahí porque es otro problema. Pero quiero decir, ¿por qué nombro la filología? Pues la filología es, en estos momentos, una disciplina que se propone el estudio minucioso de los fenómenos que observa, de los fenómenos sociales que observa. Bueno, la novela tiene algo de esa actitud filológica de estudiar, de convertir el texto en un espacio de análisis y de estudio sociológico de los acontecimientos. Bueno, además de esa descripción, que por supuesto está, esa descripción minuciosa, esa vocación analítica del escritor respecto de la sociedad contemporánea de él, está la toma de distancia y la producción de un discurso crítico, a veces paródico, llega a niveles paródicos, en el caso de Balzac lo van a ver, la representación del padre de Eugenia es levemente paródica por momentos, ¿no? Del avaro, de su avaricia, casi inverosímil. Y al mismo tiempo, entonces decía, la toma de distancia crítica del escritor produce efectos de lectura y una nueva posición también en la relación del escritor con su público. Por eso dice Hauser, era abogado y maestro al mismo tiempo, porque me parece una metáfora oportuna, porque de algún modo la novela también es una herramienta de conciencia. Se dirige a su público lector, pero con un afán crítico. Eso lo vemos también en Flaubert. Se ve muy bien en Madame Bovary. Ustedes han leído Un corazón sencillo de Flaubert, que es un cuento, no es una novela, pero donde también aparece la crítica social, una crítica muy filosa a las desigualdades y a las estructuras sociales que empiezan a perder vigencia, ¿no? Por eso son tan criticadas. Entonces, otro de los rasgos que va asociado a todo esto que he dicho es el protagonismo en las novelas y en los cuentos del realismo y del naturalismo de las clases bajas, de las clases medias y bajas de la sociedad. Así que es muy importante también tener en cuenta cómo se modifica la condición del héroe de las novelas realistas, ¿no? Tenemos un héroe, digamos, en conflicto. Por supuesto, ustedes me dirán, en el romanticismo también teníamos un héroe en conflicto, pero en la novela romántica, generalmente el conflicto es existencial. El héroe está atravesado por una sed de absoluto y simultáneamente una conciencia de sus limitaciones, entonces esto genera el efecto de melancolía, de spleen, también la ironía del héroe trágico, el héroe romántico, que percibe sus limitaciones trágicamente, porque esa sed de absoluto no lo abandona. También hay crisis existenciales, ¿no? Las figuraciones complejas, donde habitan en los personajes el bien y el mal, ¿no? Las fuerzas demoníacas y las fuerzas angelicales, como vimos en las representaciones de la mujer, etcétera. Bueno, ¿qué tipo de conflicto tenemos acá en la novela naturalista? Lo que Hauser llama novela naturalista. Bueno, un conflicto de base social y económica.
un personaje tensionado, eso lo vemos clarito en Rojo y Negro de Stendhal, un personaje atravesado por los conflictos sociales, que tampoco puede resolver, que lo exceden. Bueno, en esto, el ascenso de la burguesía, el comienzo, digamos, del capital financiero, producto de la revolución industrial, y los desplazamientos de las clases sociales respecto de las primeras décadas del siglo, donde hay una burguesía en ascenso, una clase media que claramente gana, y al mismo tiempo un proletariado oprimido, producto también de la revolución industrial, y bueno, la aristocracia, que no ha muerto, por cierto, que pervive, pero está como desplazada a los ámbitos de la vida privada. Ya no tiene ni la aristocracia, ni la iglesia, ni la nobleza el papel político que tuvo en el siglo XVIII. Hay un retroceso en términos políticos de esas instituciones, ¿no? La nobleza, la iglesia, la aristocracia, que podríamos decir, se desplazan hacia las esferas de la vida privada. Bueno, desde el punto de vista, digamos, he resumido mucho, hay mucho más para decir, pero para no abundar. Desde el punto de vista de la construcción narrativa, ustedes habrán percibido, si leyeron Eugenia Grandet, si leyeron Un corazón sencillo, tal vez hayan leído Madame Bovary u otras novelas de esta época, habrán percibido la importancia de la tercera persona. Nosotros hemos dicho durante las clases anteriores que en el romanticismo hay una modulación muy particular de la primera persona, ¿no? La primera persona confesional, con características que ya hemos dado. Bueno, acá predomina la tercera persona del narrador, ligada a esta toma de distancia crítica de la que yo les hablaba antes. Y en el caso, por ejemplo, de Flaubert, se percibe muy claramente, sobre todo en Madame Bovary, pero en general en la producción de Flaubert, una especie de prescindencia del narrador respecto de los juicios de valoración de los personajes, cosa que teníamos en la novela romántica. La novela romántica, por ejemplo, Víctor Hugo, tenemos una primera persona que alterna con la tercera, y esa primera persona generalmente está ahí para emitir juicios de valor. ¿Se acuerdan lo que Todorov llamaba narrador por detrás? El que evalúa la condición, el carácter y las decisiones de los personajes. En Flaubert es muy clara esa prescindencia, que tiene que ver con la toma de distancia, que provoca un efecto crítico, pero no hay evaluaciones, digamos. No toma la voz el narrador para evaluar la conducta de sus personajes, sino que lo deja a criterio del lector. Esto tiene que ver con la democratización de la lectura, de la que ya hablé, el papel que había jugado la prensa en la formación de un público lector. Y de algún modo, como señala Benjamin en su famoso artículo El autor como productor, los lectores se hacen de los medios de producción, en el sentido de que ya el lector tiene un papel activo a través de la prensa y de la masificación de la lectura, la democratización del público lector. El lector también cambia. Es como si el lector ya tuviera más herramientas, tuviera mayor participación,
en la circulación de los discursos. Y, por ejemplo, una cosa que señala Benjamin es la apertura de un espacio de escritura para el público lector en la prensa, la llamada carta de lector. Y eso parece un detalle, pero de algún modo expresa un cambio en la dinámica social. Los lectores tienen mayor grado de participación que antes no existía. Empieza a construirse la figura del lector como productor, ¿no? Como productor de discurso. Bueno, esto lo señala Hauser y es muy importante, ¿no? De la mano del folletín. Bueno, entonces, resumiendo un poco, en lo que llamamos novela naturalista se percibe un cambio radical en las condiciones sociales, económicas y políticas de la vida pública. Un cambio radical, algo que no tenía antecedentes. Entonces, dice textualmente Hauser, Stendhal y Balzac se imponen como tarea la descripción de la nueva y modificada sociedad. El designio de expresar sus novedades y peculiaridades los conduce al naturalismo y determina su concepción de la verdad artística. La conciencia social de la generación de 1830, su sensibilidad para los fenómenos en los que están en juego intereses sociales, su agudeza visual para los cambios y revalorizaciones sociales, hacen de sus escritores los creadores de la novela social y del naturalismo moderno. Bueno, le doy la razón a Hauser en esto, en el sentido de que es muy evidente que escritores como Stendhal, Balzac, también, después de un modo estilísticamente diferente, Flaubert, se hacen cargo de estos cambios sociales, se proponen describirlos, hacer un estudio de estos procesos que todavía están en movimiento, y de algún modo este es el nuevo producto literario que llamamos novela realista. Hauser la llama novela naturalista, y es a todas luces una novela con una fuerte impronta social. Ligado a esto, que acaba de resumir Hauser en ese parrafito que quise leerles, están las características, podríamos decir, propias de la novela, que como ya anticipé el uso de la tercera persona, el uso de la tercera persona que permite la distancia crítica, y también un entramado temporal que ustedes habrán percibido en la novela, ¿no? Hay una lógica temporal que hace que los acontecimientos estén conectados, ¿no?, por una relación fuerte de causa-efecto, y que la novela tenga una especie de unidad dramática. Hay un equilibrio final. La novela despliega los avatares del personaje en su contexto social tan particular que ya hemos tratado de escribir, y al final, podríamos decir, tiene un cierre. Tiene un cierre, es una característica de la novela realista, tiene un cierre que de algún modo echa el saldo de la conflictividad social. Y es un saldo generalmente un poco cínico y un poco desilusionado, desencantado. Piensen ustedes en el final de Madame Bovary. Si no la leyeron, les recomiendo la lectura. No es lectura obligatoria en este momento del curso, porque yo les pedí la de Balzac, pero lean Madame Bovary en algún momento y verán quién gana y quién pierde, entre comillas, ¿no? Quiero decir,
hay un equilibrio final que está asociado a cierto desencanto. Triunfa el dinero, triunfa el que escala socialmente. Hay una especie de visión amarga respecto del poder del dinero y las determinaciones, a veces terribles, del ascenso social, del poder del ascenso social, casi como único destino viable en esta sociedad industrializada. Lo vamos a ver también en la novela de Balzac, que vamos a conversar la clase que viene. Ustedes habrán advertido también un tratamiento del tiempo narrativo, como les decía yo, que respeta la lógica, causa-efecto, y que además progresa, aunque puede haber cortes, puede haber lo que se llama raconto, que es un momento en el que el narrador vuelve al pasado y cuenta algo que ocurrió antes, esos quiebres en el desarrollo temporal son frecuentes, pero de una manera general, de una manera global, la novela está ordenada temporalmente, tanto por el progreso cronológico como por la tercera persona omnisciente del narrador. Como les digo, en el caso de la novela realista, y particularmente en Flaubert, ese narrador omnisciente no emite juicios de valor, pero presenta un mundo o representa un mundo, y para representar ese mundo, técnicamente es necesaria la tercera persona omnisciente y el pretérito perfecto. Son novelas narradas predominantemente en pretérito perfecto, es decir, un tiempo acabado que permite tomar distancia de ese relato, de lo que se narra. Hay una distancia entre narrador y acontecimientos narrados, dada, repito, a través de la tercera persona omnisciente y del uso del pretérito perfecto. Y también esa distancia crítica y representativa de la novela realista está dada por un ordenamiento temporal que hace que el mundo representado tenga cierta uniformidad y sobre todo cierta lógica interna. Bueno, también hay un tema muy recurrente, y lo van a ver en la novela de Balzac, lo van a ver en la novela de Flaubert si la leen, Madame Bovary, que es el matrimonio. El matrimonio es otro tema del realismo, pero el matrimonio ligado al ascenso social. Ustedes lo van a ver también, o lo vieron ya con las chicas en El collar de Maupassant. Ahí aparece el tema del dinero ligado al tema del matrimonio. El matrimonio como ascenso social, ¿no? O sea, como ven, hay una vida mercantilizada. Entre 1830 y 1848 particularmente, esta revolución industrial hace que la vida toda se mercantilice y el dinero pasa a dominar todas las relaciones sociales. La conflictividad de los héroes es una conflictividad social y económica, menos existencial que en las décadas anteriores. Conflicto, por supuesto, y en todas las novelas. Es parte de la constitución de la trama de la novela que haya algún conflicto. Acá empieza a predominar la conflictividad social y económica en los personajes. Veremos, por ejemplo, es muy claro en Eugenia y en la madre de Eugenia, esto lo comentaremos la clase que viene, cómo su falta de interés por el dinero las pone inmediatamente y automáticamente al margen. Si no están atravesadas por la pasión que domina al padre, la pasión por el dinero, son, digamos, expulsadas al margen de la vida, ¿no? Son personajes que languidecen
pero no como la mujer lánguida del romanticismo, amenazada siempre por la enfermedad y por las fuerzas del mal, sino languidecen por una especie de anomia que la vida social ha determinado para ellas. Están al margen. Bueno, habría mucho más para decir. La mejor manera de entender la lógica de la novela realista es leer las novelas realistas, por eso les recomiendo que lean para la clase que viene Eugenia Grandet, y ya texto en mano y con la lectura realizada vamos a detenernos un poco más en la configuración de la novela. Bueno, muchas gracias.